Muy buenas tardes, tengan todas y todos un especial saludo a Elisa y Ariana por esas palabras introductorias, a los señores viceministros que nos acompañan esta tarde, la representante del BID y encargada de la región. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos, a los representantes de delegaciones diplomáticas, del sector público panameño y, por supuesto, a los actores principales que hacen parte de esta organización, que es el sector privado de Panamá. Me siento tan cerca de Panamá y lo veo como tan parte de mi vida cotidiana. Paso por lo menos una vez al mes por acá en conexiones distintas a través del aeropuerto, que había perdido de vista hace cuántos días no salía del aeropuerto hacia la ciudad. Y la verdad que fue ya hace varios años, estando yo de presidenta, cuando vine a ver aquí a Panamá una de las eliminaciones entre la selección de Costa Rica y la selección de Panamá para la Copa Mundial de Brasil. Imagínense ustedes hace cuántos años no salía a la ciudad. Y sin embargo no lo había notado, porque nos pasa como eso que nos pasa cuando vivimos en nuestros propios países. No vamos a algunos lugares hasta que no nos damos cuenta que había pasado mucho tiempo. Pero traigo además a colación esta anécdota, porque los ticos veníamos muy atenidos a ese partido eliminatorio, porque aquello del fútbol se nos daba mejor a nosotros y a ustedes se les daba mejor aquello del béisbol. Y tan atenidos estábamos que después de que metimos el primer gol, Panamá no solamente nos empató, sino que nos remontó. Para nosotros fue una goleada, porque Panamá nos ganara, aunque fuese por un gol de diferencia, nos sonó a goleada. Pero quiero decirles que de alguna manera es la sensación que desde Costa Rica tenemos todos los días cuando miramos a Panamá, que Panamá nos va ganando y por goleada. Y quiero felicitarles porque sin lugar a dudas, cuando vemos el comportamiento de la economía panameña, solamente nos genera envidia de la buena. Por supuesto que sabemos que hay tareas pendientes que Panamá tiene que acometer, como muchas de las economías de nuestra región, pero sin lugar a dudas, ustedes parten de una posición relativa mucho mejor que algunos de los países de América Latina, a los cuales más en el momento de las preguntas que en nuestra exposición les vamos a estar dedicando un poco más de reflexión. Panamá se convierte, junto con dos países más, en los países que en América Latina tienen esa gran oportunidad de pasar el umbral del desarrollo. Esa meta que es un poco la que todos perseguimos desde la política, desde el sector empresarial y desde muchos otros espacios que ocupamos en nuestras respectivas sociedades, porque en el fondo de eso se trata todo lo que venimos a hablarles en esta mañana. Y permítanme hacer unas breves reflexiones sobre esto de riesgo político para pasar luego a dejarles un panorama puesto sobre la mesa de cuál es el estado de situación actual de la América Latina en términos generales, aunque tenemos que recordar que en América Latina tenemos grupos de comportamiento relativo en su economía, dependiendo de cuál subregión estemos hablando. Para que en la segunda parte mi colega Kevin Casas nos presente de manera más puntual los principales riesgos, tanto externos como internos, riesgos políticos que observamos pesan sobre nuestros países. A mí me correspondió, entre otras de las misiones de observación electoral que me ha tocado presidir las elecciones o la misión de observación electoral de la OEA en las elecciones de Estados Unidos. Era la primera vez que Estados Unidos aceptaba una misión de este tipo. Y recuerdo que aún cuando 48 horas antes, ni siquiera en el Partido Republicano, se anticipaba el resultado que finalmente se obtuvo, esa misma noche, cuando ya estábamos viendo los resultados finales de ese proceso electoral, mientras los ciudadanos de Estados Unidos estaban pegados a la televisión monitoreando los resultados electorales, los ciudadanos de México estaban pegados a más bien un medio como Bloomberg monitoreando el comportamiento del peso mexicano
y de las bolsas en relación con su propia economía. Yo diría que este evento que ocurrió en Estados Unidos y su impacto sobre su vecino del norte y lo que hemos seguido viendo más hacia acá, nos refleja de manera muy clara el impacto que los fenómenos políticos tienen sobre las economías. Pero no se trata solamente del caso de Estados Unidos. Hemos visto algunos eventos como el tema del Brexit en Europa y aquí en nuestra región. Hemos visto no solamente sucederse una serie de fenómenos políticos a raíz de procesos electorales, de referendos que se han convocado, que han tenido un impacto directo sobre variables financieras y sobre variables económicas. De ahí que cada vez se hable con más claridad de que dentro de esa balanza de riesgos que el Fondo Monetario Internacional nos recuerda hacia adelante, se estará comportando de manera un poco más negativa, el peso mayor lo tengan cada vez más los riesgos de naturaleza geopolítica o política. Este elemento que estoy poniendo aquí sobre la mesa es percibido precisamente por el mismo sector empresarial. Ustedes así lo logran identificar, por lo menos lo refleja una encuesta reciente elaborada por Pricewaterhouse, en la que a partir de la pregunta que formulan a una serie de CEOs de empresas importantes, de cómo mapean los principales riesgos sobre el comportamiento de sus unidades empresariales, se cita el factor político como uno de los tres más importantes de la mano del aumento de cargas impositivas y de la sobreregulación. Es decir, que ya ustedes de manera intuitiva saben que ese es un tema que preocupa y que puede impactar sobre el comportamiento de sus empresas. La pregunta que sigue en consecuencia es, ¿qué hacemos para poder incorporar ese elemento de preocupación como una variable de análisis permanente en la matriz de riesgos que las empresas están manejando? De hecho, cada vez es más claro que esta famosa frase de business as usual va a perder cada vez más vigencia, porque lo que pareciera convertirse en la nueva normalidad es precisamente el factor de la incertidumbre generada por los eventos políticos. De ahí también que muchas de las unidades de análisis a nivel global más sólidas, como la revista The Economist, le advierta al sector empresarial y corporativo la urgencia de incorporar la variable de riesgo político como una variable esencial en la toma de decisiones. Y entonces, en consecuencia, aquí estamos nosotros de la mano de APEDE, a quien le agradecemos muchísimo esta oportunidad, para hacerles ver un poco la importancia de este factor, dejar de percibir la política como algo meramente anecdótico, aún más, dejar de tomarse algunos riesgos que muchas veces el sector empresarial se toma con tal de procurar afectar el comportamiento de los actores políticos que están ligados ciertamente al ambiente económico de un país. ¿Cómo hacer para profesionalizarlo, incorporarlo de manera regular, de manera sana, sin los riesgos que conllevan otro tipo de métodos menos convencionales y, en consecuencia, poder conseguir que las empresas logren navegar de manera más exitosa ese riesgo político y, ¿por qué no?, aprovecharlo más bien en su favor? Y permítanme, en este sentido, volver al ejemplo del caso de México. Estamos angustiados por lo que se sigue viendo en México. Se acaban de establecer algunos análisis adicionales sobre el riesgo en la economía mexicana, etcétera. Bueno, pero de otra manera también de verlo es cuáles son las oportunidades que otras economías de nuestra región ofrece ante algunas de los capitales que están buscando escenarios un poco de menor incertidumbre y con mayor seguridad. Pasemos un momento entonces a establecer cuál es ese punto de partida que hoy tiene América Latina con las dificultades de procurar meter a todos los países en una misma canasta.
Porque en el fondo el riesgo hay que unirlo a cuál es el punto de partida o las condiciones establecidas que un país o una región determinada tienen. Cuando se combinan situaciones complejas o de vulnerabilidad con riesgos externos e internos importantes, por supuesto que la situación es mucho más pesimista que la que podría suceder cuando el punto de partida es un punto de partida más bien de fortalezas y de algunas variables más robustas. Y cuando analizamos la situación de América Latina en lo económico, tenemos que reconocer que la característica quizás más notable de las economías latinoamericanas ha sido su relativa volatilidad. La tasa de crecimiento de las economías de América Latina han mostrado, históricamente hablando, un comportamiento más bien errático, un comportamiento más bien oscilante. Periodos de gran bonanza como la que tuvimos más recientemente, al inicio o en la primera década de este siglo, se ven posteriormente sucedidos por periodos de estancamiento y en algunos casos de recesión, como resulta muy claro en algunas de las economías del sur de la región. Muchos de estos, digamos, los factores detrás de este comportamiento errático de las economías latinoamericanas, que ya en sí mismos están hablando de una enorme vulnerabilidad, tienen que ver ciertamente con la forma en que hemos abordado las tareas del crecimiento económico, y vemos cómo es igualmente errático el comportamiento de la tasa de variación de los términos de intercambio, en tanto las economías de nuestros países siguen dependiendo mucho para su crecimiento de la dependencia de commodities, de materias primas, y en consecuencia, en tanto los precios sean favorables en esos términos de intercambio, en tanto la demanda externa esté creciendo, nuestras economías pueden ir bien. Pero cuando eso no sucede, las economías empiezan a sufrir. Esta segunda filmina, que básicamente lo que pone en evidencia es que nos hemos quedado rezagados en aquello que es fundamental para poder garantizar el crecimiento económico sostenido, que son los temas de productividad, nos muestra cómo la brecha entre América Latina y los países asiáticos en un periodo de tiempo muy amplio, cada vez es una brecha que se tiende a ampliar más. De ahí que podamos también comprender el cómo los países asiáticos fueron capaces mucho antes que nosotros de cruzar ese umbral del desarrollo, pero no solamente cruzarlo, sino además sostenerlo. Mientras que en América Latina tenemos por lo menos dos ejemplos, la economía argentina y la economía venezolana, que en distintos momentos del siglo pasado se convirtieron en algunas de las 5 economías más grandes del mundo, y que hoy, ni sin hablar de Venezuela, que es una verdadera tragedia, el mismo caso de Argentina está observando enormes vulnerabilidades de parte de esa economía. Es decir, que mientras no abordemos estas tareas de fondo que tienen que ver con mejora de la competitividad, de la productividad, las economías latinoamericanas seguirán siendo relativamente vulnerables, y particularmente en consecuencia a las decisiones políticas que se tomen. Este panorama económico, de manera tan rápidamente abordado, tiene por supuesto también sus consecuencias en lo social. ¿Y por qué es importante en lo social en un país, más allá de las obligaciones éticas y morales que en materia de desarrollo tenemos quienes tomamos decisiones en el sector público o privado? Bueno, porque en la medida en que también exista vulnerabilidad social, tendremos una inmensa vulnerabilidad política. Y vemos cómo en América Latina, de alguna manera, la mejora de los indicadores sociales también han obedecido a la mejora de esos ciclos económicos, y cuando la situación es de vacas flacas, empieza a impactar negativamente en esos mismos indicadores. Aun cuando hemos visto que afortunadamente este ciclo económico recesivo, o relativamente recesivo en algunas economías, no ha logrado todavía, por lo menos, echar para atrás el principal logro que en lo social consiguió la región en la primera década de este siglo,
que fue que por primera vez tuviésemos más clase media que los sectores pobres que teníamos en América Latina, y eso explica muchos cambios importantes y oportunidades hacia adelante en la región. De la mano de los problemas, digamos, sociales y todavía de la vulnerabilidad que está por verse hacia adelante podamos tener en esa materia, se suma algo que es fundamental a la hora de ver cuál puede ser el panorama de inquietudes políticas de la población hacia adelante, que son las expectativas que tiene la gente con respecto a su propia situación o a la situación de la economía de sus respectivos países. Y esta filmina que está ahí es importante, aun cuando es muy cargada, y no pretendo que la digieran de manera tan rápido. Aquí lo importante es recalcar que, de acuerdo a esta medición del Latinobarómetro muy reciente, la gente espera cosas buenas de nuestras economías, y en consecuencia quiere decir que la gente está haciendo una apuesta a que su situación va a mejorar. 45% de la gente dice que las expectativas son o serán mejores, y solamente un 18% que serán más negativas, y ahí están los países un poco más complicados. Lo fregado es que cuando contrastamos esas expectativas que tienen los ciudadanos frente a las ya proyecciones de crecimiento de algunas de las economías, por lo menos de las más grandes, hablamos del caso de Brasil, del caso de México, del caso de Venezuela, vemos que no van a ser compatibles. ¿Cómo esto, en consecuencia, lo va a procesar la población? Es parte de la interrogante y de la variable que tendremos que seguir. De hecho, más adelante veremos cómo ya la ciudadanía le empieza a pasar la factura a algunos de los gobernantes que recién acaban de tomar el poder, porque precisamente hay una disonancia entre sus expectativas y la forma en que las economías se están proyectando. Un elemento que no podemos dejar de pasar, porque se sigue presentando como una de las preocupaciones más grandes entre los ciudadanos en algunas de las naciones, y que tiene que ver mucho también con, finalmente, el resultado deficitario de variables económicas y sociales, es el tema de la inseguridad, y ahí América Latina sigue siendo la campeona en las tasas de homicidio, al tener las tasas más grandes o más altas en comparación con el resto de las regiones del mundo. Y finalmente vemos cómo un poco todos estos elementos, de nuevo que de manera muy sintética me he permitido presentarles, pasa una factura en términos de la valoración que los ciudadanos latinoamericanos tienen sobre la democracia. Este es un análisis ya un poco desfasado, pero permítanme decirles que desafortunadamente no ha tendido a cambiar. Este es un dato del Latinobarómetro que comparó encuestas diversas, relativamente comparables en el año 2015, pero la situación sigue siendo muy similar. América Latina es la región en donde los ciudadanos expresan mayores niveles de insatisfacción con la democracia. Y esto, ojo, que todavía en el 2015 la gente estaba gozando de mayores niveles relativos de bonanza económica que la que hoy están experimentando. Pasemos entonces a ver uno de los principales factores de riesgo que nosotros procuramos monitorear, que son las elecciones, porque las elecciones representan un momento de cambio en las reglas del juego de un país, dependiendo obviamente también de sus resultados. Pero en algunos países, como fue el caso de Brasil, que fue también donde estuve como observadora electoral, el panorama político cambia al 100% en todos los niveles de decisión. Vean ustedes cuán impactante puede ser de verdad en un país. No solamente se elige presidentes, vicepresidentes, se eligen gobernadores, se eligen alcaldes, se eligen congresos estatales, dado que es un sistema federal, y cambia también el Congreso y el Senado. Entonces, el ciclo electoral que ya se está cerrando, un ciclo que se abrió hace 2 años y que cierra ahora a finales del 19 con Bolivia, Argentina y Uruguay, nos puede decir mucho de qué fue lo que pasó en este ciclo electoral
para también ayudarnos a entender lo que pueda venir. Y de este, digamos, ciclo electoral, en donde solamente nos quedan estos 3 países de aquí arriba, podemos decir que fue un ciclo en donde fundamentalmente lo que prevaleció fue un sentimiento de profunda insatisfacción de los ciudadanos con el statu quo. Nosotros las llamamos las elecciones del enojo ciudadano, en donde el ciudadano ejerció el voto más que como un acto de reflexión, un acto cívico más, la ejerció como un acto de venganza, profundamente movido también por las emociones y la frustración ante lo que tenía al frente. De hecho, podemos observar cómo lo que tendió a prevalecer, con excepción de 4 de los países que tenemos en la tabla, ahí sacamos a Venezuela, porque Venezuela es otra historia totalmente diferente, cómo prevaleció una decisión de cambio, ganó la oposición, pero no la clásica oposición. En varios países los partidos más emblemáticos de esos países desaparecieron prácticamente o se hundieron, y en los países en donde se logró continuidad, fue una continuidad, como la llamamos, relativamente precaria, en el tanto no necesariamente representó un patrón, digamos, asimilable a la administración que había antes. Ganó el mismo partido, pero no necesariamente los mismos intereses dentro de su partido o la misma forma de abordar algunas de las tareas de la agenda pública. Aparte de estos elementos, vemos también que fueron elecciones caracterizadas en muchos países por una gran polarización y algo que también es importante, por una gran fragmentación de la representación en los congresos. Este conjunto de elementos nos dan en consecuencia un panorama complejo. Vean ustedes, estamos hablando de cambios de liderazgos en algunos lugares muy radicales, ahí a donde la insatisfacción con la democracia era más baja, México, Brasil y El Salvador, es precisamente a donde se dieron cambios más bruscos en el liderazgo que se puso al frente. Pero además quedaron configuradas en muchos países administraciones con minorías en el Congreso, lo cual va a ser mucho más complejo el proceso de toma de decisiones, y en algunos países en donde se tiene mayorías, son mayorías sustentadas en coaliciones, y cuando vemos la fragilidad de muchos de esos partidos políticos, quizás el caso más claro tiende a ser Brasil, vemos que esas coaliciones muchas veces no pasan la prueba de muchas de las negociaciones políticas. Entonces, tenemos un panorama complejo, y aun cuando he escuchado a mucha gente decir, bueno, pero pasamos de gobiernos expectados hacia el centro izquierda a gobiernos expectados hacia el centro derecha y mucho más proclives a, digamos, comprender las preocupaciones del sector empresarial. Es cierto, así fue el producto final, pero no nos engañemos, esto no obedeció a una clara decisión de los ciudadanos de que fuera así. Simplemente, como había más gobiernos hacia centro izquierda y la gente quiso castigar a quienes gobernaban, finalmente el subproducto fueron gobiernos centro derecha, pero que no necesariamente están soportados por claras convicciones ciudadanas. De manera que vemos cómo también es comprensible ver que empiezan a caer rápidamente en la opinión pública la percepción o la opinión que tienen de los presidentes. En algunos casos, presidentes que han sido electos hace apenas 8 o 6 meses, como es el caso del presidente Bolsonaro en Brasil, aquí los tenemos, los que están más bajo, el presidente Duque en Colombia, el presidente Piñera en Chile o el presidente Alvarado en Costa Rica. Es decir, estamos viendo un debilitamiento más acelerado de los liderazgos en nuestra región. Y ya para pasar a que mi colega Kevin Casas les continúe con el resto de la exposición,
le dejo a él el podio para que hablen de este elemento entonces tan importante de cuáles son esos riesgos políticos que hay que sumar a este estado de situación que estamos viendo en relación con la región de América Latina. Muchas gracias.